Bueno, volvemos con más, desde luego, con un tema bastante interesante. Miren, es que la descarbonización de la economía es algo fundamental para lograr las metas climáticas, en especial si se quiere evitar pasar el límite de 1.5 grados del calentamiento global. Pero, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? Pues quién mejor que Avelina Ruiz, quien es gerenta de cambio climático del Instituto de Recursos Mundiales de la WRI en México. Avelina, gracias por tomarnos la comunicación, por despertar bien y de buenas con nosotros. Platícanos un poco más sobre esto de la descarbonización. ¿Qué onda con eso? Gracias, Paola, por invitarnos. Bueno, lo que se trata es dejar de emitir carbono a la atmósfera. Él es parte de la materia orgánica, sobre todo de los combustibles fósiles, que han sido la fuente de energía desde la revolución industrial. Entonces, de lo que se trata es de que el carbono, que es parte de la composición de la materia y del ciclo biológico, se permanezca en los suelos, permanezca en el mar, permanezca en la cobertura vegetal y dejemos de emitir porque produce un efecto invernadero, que eso es lo que hace que empiece a producirse un fenómeno de calentamiento. Entonces, cuando hablamos de descarbonización de la economía es básicamente eso, que el carbono no se emita a la atmósfera y se mantenga en la cobertura terrestre y en los mares, en la superficie de agua. El carbón es digamos, el componente que más abunda, sin embargo hay otros gases como el metano que también producen este efecto de invernadero. Entonces, bueno, al hablar de descarbonización, en general nos estamos refiriendo a dejar de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles, pero también por los procesos de deforestación, de pérdida de cobertura forestal asociados a nuestras actividades, a la agricultura, a los sistemas alimentarios, a la ganadería y bueno, a la urbanización y a la forma en que la economía se sostiene. Avelina, dentro de las primeras actividades y pronunciamientos de esta edición 27 de la COP en Egipto, hubo varios posicionamientos, uno de ellos del presidente de Francia, Emmanuel Macron, respecto a la necesidad de crear una bolsa de recursos económicos para apoyar a los países en vías de desarrollo para que pudieran tener la facilidad de transitar de los combustibles fósiles a las energías renovables. ¿Es esta la solución? ¿Simplemente guiarnos o llevarnos a crear bolsas económicas, paquetes, fondos para financiar a los países que no tienen capacidad económica de luchar contra esta emisión de gases de efecto invernadero? Pues bueno, sin duda hay una deuda histórica de los países del norte o los países desarrollados en donde se produjo la revolución industrial y hay responsabilidades distintas entre esos países y los países en vías de desarrollo que han contribuido históricamente menos. Sin embargo, no solamente la vía son las transferencias, la vía es empezar a desincentivar esta producción y estas actividades, estos comportamientos que tienen estos efectos sobre la producción y sobre la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, es muy importante que todos los países, y eso es parte de, digamos, el éxito del Acuerdo de París, es que todos los países, con las capacidades que tienen, empiecen a alinear las inversiones y alinear sus economías hacia una economía con menos carbón y que no esté basada en los combustibles fósiles, sino en la energía renovable. Entonces, es una de las soluciones, sin embargo, todos los países necesitamos y toda la sociedad necesitamos empezar a transformar esta economía y esta sociedad. Claro. Claro. Avelina, fíjate que ayer platicábamos un poquito aquí en el programa sobre la huella de carbono que dejamos a través del uso de dispositivos móviles de tecnología, pero también del uso del Internet. Es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero no están pues en los carros o en las grandes fábricas como solemos únicamente tenerlos en el radar. ¿Qué otras industrias crees que contaminan en demasía y que no están haciendo lo suficiente, Avelina? Pues mira, el transporte es uno de los principales sectores que produce, cerca del 25% de las emisiones están asociadas a los sistemas, a la movilidad, y el 70% es a la movilidad carretera, a los autos, a
los vehículos que nos transportan y transportan las mercancías. Luego hay un 25% asociado a la agricultura, y de eso la mitad es ganado. Entonces, digamos, estos son los grandes sectores y son donde tienen que los países, cada país tiene, a partir de sus economías, tiene distintas contribuciones. Sin embargo, estos son los dos grandes sectores que contribuyen. Entonces, ahí es la electrificación del transporte, es una medida, pero también hacer ciudades más accesibles, más caminables, en donde se usen menos los vehículos de combustibles fósiles, de combustión interna. Y por la otra parte, bueno, hacer este tránsito hacia dietas más basadas en la proteína vegetal, hacer más eficientes con el desperdicio. Una tercera parte de la comida se desperdicia. Entonces, bueno, hay mucho que ver en lo tecnológico, que tiene que ver con un cambio hacia tecnologías que son limpias. Sin embargo, hay otra que tiene que ver con comportamientos, en ser más eficientes, y que eso al final tiene efectos muy importantes en cuanto a equidad, desarrollo, pobreza. Está ya documentado los beneficios, que son más costo efectivas las medidas y las inversiones en soluciones verdes, en comportamientos, en las soluciones basadas en naturaleza. Acordémonos además que estamos en una crisis de biodiversidad también. Entonces, digamos que estamos en un momento muy importante, en un momento de crisis económica vinculado al post-COVID, vinculado a la crisis, a la guerra en Ucrania, y ahora con un problema muy importante. Ya se están sintiendo los efectos del cambio climático y además con procesos de degradación muy importantes que nos hace cuestionarnos cómo vivimos, qué consumimos, cómo producimos, y entonces, bueno, es una oportunidad importante. Las crisis siempre son espacios de oportunidad, claro. Y bueno, los que trabajamos en esto pensamos que tenemos una salida, y muchas gracias justo por este espacio y que la gente pueda tener esta información. Al contrario, Avelina, gracias a ti, y a la espera será interesante saber cuál es el plan o la actualización de metas climáticas que anuncie México en estos días en torno a la COP, y en particular qué tipos de medidas o de decisiones de políticas estarían tomando justo para el tema de reducir la carbonización. Gracias, Avelina Ruiz, gerente de Cambio Climático, el Instituto de Recursos Mundiales aquí en México. Gracias, buen día. Gracias. Igualmente, gracias.